¿Y si te dijera que justo ahora podrías estar a punto de tomar una decisión que cambie tu vida, pero no de la manera que esperas? ¿Y si esa elección que tanto estás considerando podría alejarte del propósito divino que Dios escribió para ti desde antes que nacieras? ¿Y si te dijera que hay decisiones que parecen correctas a nuestros ojos, pero que en realidad nos están alejando silenciosamente de nuestra bendición? ¿Te atreverías a detenerte hoy y escuchar la voz de Dios antes de avanzar? Hay un secreto espiritual que muy pocos conocen, una sabiduría escondida en las Escrituras que puede liberarte de la ansiedad, la confusión y el temor que hoy te abruman. Y está al alcance de tu fe, porque cuando decides sin Dios, caminas a ciegas, pero cuando decides con Él, incluso la niebla más densa se disipa. Hay momentos en la vida en los que el alma se paraliza frente a una decisión. Puede ser una relación, un cambio de ciudad, un negocio, una conversación pendiente, y aunque parezca pequeño para el mundo, para ti lo es todo. Lo sientes en el pecho. No duermes. No sabes si dar un paso o esperar. Y es ahí, justo ahí, donde el cielo quiere intervenir. Dios te está hablando. Te trajo hasta aquí no por casualidad, sino porque hay algo que necesitas escuchar hoy. Algo que podría evitarte una caída o conducirte directamente a tu destino profético. En los próximos minutos vamos a emprender un viaje sagrado. Exploraremos pasajes bíblicos donde hombres y mujeres también estuvieron al borde de decisiones cruciales y cómo su confianza o su falta de ella los llevó a destinos radicalmente distintos. A lo largo de este video, el Espíritu Santo va a revelarte principios espirituales que transformarán tu manera de tomar decisiones. Vas a aprender cuándo moverte y cuándo esperar. Vas a descubrir señales divinas que quizás ya están frente a ti, pero no has sabido interpretar. Prepárate, porque esta meditación no es solo un estudio, es una cita divina, un momento íntimo entre tú y Dios. Un encuentro que puede marcar el inicio de una nueva etapa en tu vida, una etapa donde ya no caminas solo, sino guiado. Pero antes de comenzar este viaje, quiero pedirte algo muy especial. Si estás dispuesto a confiar en Dios más que en tu propio entendimiento, escribe ahora mismo en los comentarios, paz en Cristo. Al hacerlo, estarás sellando tu compromiso de invitar al Espíritu Santo a ser tu consejero, tu guía, tu lámpara. Y si este mensaje ya está tocando algo en tu corazón, dale me gusta ahora mismo. Porque cuando haces eso, estás obligando al algoritmo de YouTube a mostrar esta palabra de Dios a más personas que también están al borde de una decisión peligrosa. Gente que necesita urgentemente escuchar esto, y tú puedes ser el instrumento que Dios use para alcanzarlos. Así que gracias, de verdad, gracias por ayudar a propagar su luz. Suscribirte a este canal no es solo una acción técnica, es un acto espiritual. Es como poner una señal en tu vida que dice, quiero seguir aprendiendo, no quiero perderme ni una palabra más de Dios. Muchos hermanos y hermanas usan este canal como su fuente de apoyo espiritual, porque no tienen una iglesia cerca o porque están pasando por un desierto. Tú puedes ser parte activa de esta comunidad, así que únete, comenta, comparte, participa y recuerda, la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave que desbloquee una bendición que llevas tiempo esperando. No te vayas antes de tiempo. Quédate, escucha, siente. Dios tiene algo que decirte y te lo dirá si estás dispuesto a escuchar. Ahora sí, vamos a comenzar este estudio sagrado. Pídele a Dios en silencio. Háblame, Señor, que tu siervo escucha, porque Él va a responder. Número 1. Cuando no sabes qué hacer. A veces, el alma se detiene en una encrucijada donde todas las señales parecen borrosas. No hay claridad, no hay certezas.
Lo que ayer parecía seguro, hoy se desmorona con una simple duda. Es en ese espacio de confusión, donde las voces internas se contradicen y los consejos externos no calman, que Dios extiende su mano para darte algo más grande que una respuesta inmediata, su dirección divina. En el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 23, se nos revela una verdad profunda. No es del hombre su camino, ni del hombre que camina el dirigir sus pasos. Esta declaración no es una debilidad, sino un consuelo. Significa que no tienes que cargar solo con la responsabilidad de saber qué hacer. Dios, en su amor, ya trazó un camino. Tú solo tienes que buscarlo. La ciencia del comportamiento humano nos enseña que, cuando una persona enfrenta múltiples opciones con consecuencias inciertas, el cerebro entra en un estado de estrés cognitivo. Se agotan las energías mentales intentando predecir escenarios, y aún así el alma queda vacía. Pero Dios no opera en la lógica humana. Él no necesita múltiples escenarios para saber qué es lo mejor para ti. Su visión es perfecta y su plan es bueno. Cuando no sabes qué hacer, no es momento de correr, sino de detenerte. Así como el marinero no avanza en plena niebla sin la luz del faro, tú tampoco estás llamado a tomar decisiones importantes sin la luz de la palabra. Esa pausa, esa espera, no es pasividad, es obediencia. A veces confundimos el silencio de Dios con ausencia, pero no hay nada más lejano a la verdad. En muchas ocasiones, cuando todo parece en pausa, en lo invisible se está construyendo tu respuesta. Como la semilla bajo tierra que antes de brotar permanece escondida en un proceso divino. No la ves, pero crece. No lo entiendes, pero sucede. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia también tuvieron momentos donde no sabían qué hacer. Moisés frente al mar, Esther ante el rey, Elías en la cueva. Y en todos esos casos, la respuesta no vino de su propia lógica, sino de un encuentro con Dios. Porque no es nuestra mente la que nos saca del caos, es su dirección. Piensa en esto. Cuando vas manejando por un camino desconocido y el GPS pierde señal, ¿sigues conduciendo sin dirección o te detienes hasta recuperarla? Cuánto más sabio es hacer lo mismo en la vida. Cuando el alma pierde señal, se detiene, ora, escucha y espera la voz del cielo. Jesús mismo, en los momentos más críticos de su vida, se retiraba a orar. No porque no supiera qué hacer, sino para alinearse con la voluntad del Padre. Cuánto más nosotros, que muchas veces confundimos nuestros deseos con el llamado divino. Solo en la presencia de Dios se disipan esas nubes. Y si hoy tú estás en ese punto donde ya no sabes qué camino tomar, déjame decirte algo. No estás en un lugar de debilidad, sino en la antesala de una revelación. A menudo es cuando ya no tenemos fuerzas para decidir por nosotros mismos, que abrimos espacio para que el Espíritu Santo hable con claridad. No necesitas correr detrás de las respuestas. Ellas vendrán a ti cuando pongas primero a Dios. Mateo 6:33. No es una fórmula mágica, es un principio eterno. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esa añadidura también incluye claridad, dirección, sabiduría y paz. Hoy, el cielo no te exige certezas, solo fe, solo entrega, solo un corazón que se atreva a decir: Padre, no sé qué hacer, pero en ti confío. Y eso basta, porque cuando tú no sabes qué hacer, Dios ya sabe lo que va a hacer contigo. Solo necesitas dejar de intentar controlarlo todo y empezar a escuchar. Porque la dirección de Dios no grita, susurra, y para oír un susurro hay que estar en silencio. Entonces, respira, detente, ora, escucha. La niebla no es el final del camino, es solo el espacio donde aprenderás a caminar por fe y no por vista. Número 2.
La presión de decidir ya. Vivimos en un mundo que idolatra la rapidez, donde se premia al que actúa primero, al que responde sin titubeos, al que nunca duda. Pero el reino de Dios no opera bajo el reloj del mundo, sino bajo el tiempo eterno del Espíritu. Mientras la sociedad grita, decide ya, Dios susurra con ternura, espera en mí. La presión de decidir rápido no es solo externa, muchas veces nace dentro de nosotros como una voz ansiosa que nos dice, si no lo haces ahora, perderás la oportunidad. Pero, ¿quién dijo que las bendiciones de Dios dependen de tu velocidad? La bendición de Dios no se atrasa. Llega en el tiempo perfecto, ni antes ni después. En 1 Samuel capítulo 13, Saúl estaba bajo presión. El enemigo se acercaba, la gente se dispersaba y el profeta Samuel no llegaba. Entonces decidió él mismo ofrecer el sacrificio. Desde la lógica humana parecía razonable, urgente, necesario, pero fue un error fatal, porque actuar sin esperar la dirección de Dios es declarar con nuestros hechos que confiamos más en nuestra prisa que en su promesa. En la ciencia, la neurobiología ha demostrado que las decisiones tomadas bajo presión emocional intensa activan el centro del miedo en el cerebro, la amígdala. Eso significa que muchas veces nuestras decisiones urgentes son, en realidad, respuestas al miedo, no a la sabiduría. Y actuar desde el miedo nos desconecta del espíritu, que siempre habla desde la paz. Dios no necesita que reacciones, necesita que confíes. Las decisiones más poderosas no son fruto del apuro, sino del reposo. Jesús nunca fue apresurado. Cuando Lázaro estaba enfermo, esperó. Cuando lo llamaban, caminaba a su ritmo. No porque no le importara, sino porque sabía que la voluntad del Padre no depende del caos de la situación, sino de la verdad eterna que sostiene todo. Quizá ahora mismo sientes esa presión, tomar una decisión importante en tu vida sentimental, financiera o espiritual, y la ansiedad golpea tu pecho. Pero hoy el cielo te hace una invitación. No permitas que la ansiedad te empuje donde mi paz no te ha guiado. Recuerda que no todo lo urgente es importante. A veces lo que parece una oportunidad que no volverá es en realidad una trampa disfrazada. El enemigo también sabe disfrazar decisiones aceleradas como bendiciones. Es por eso que necesitas discernimiento, no apuro. Esperar en Dios no es perder tiempo, es invertirlo en el lugar correcto. Es como el arquero que tensa el arco antes de lanzar la flecha. Desde afuera parece que no está haciendo nada, pero en el momento exacto, la flecha alcanza su destino con precisión divina. Cuando decides sin la presión del mundo y bajo la dirección del Espíritu, tu vida se alinea con el cielo. No necesitas correr detrás de las cosas. Ellas vendrán a ti cuando estés posicionado en obediencia. Esa es la lógica del reino. Así actúa la fe. Mira a Jesús en Getsemaní. Tenía frente a sí la decisión más dolorosa, ir a la cruz. Pudo haber huido. Pudo haber cedido a la urgencia del momento. Pero esperó, oró, se fortaleció. Y cuando actuó, lo hizo con una certeza que venció al infierno. Hoy, esa misma gracia está disponible para ti. No tomes decisiones empujado por la presión, tómalas guiado por la paz. Porque cuando la paz de Dios reina en tu corazón, sabrás exactamente cuándo hablar, cuándo moverte y cuándo esperar. Así que respira hondo, no estás atrasado, no estás perdiendo oportunidades, estás siendo preparado. Y cuando llegue el momento, lo sabrás. No porque el mundo lo exija, sino porque Dios lo confirme con su paz. Esa es la señal de que no estás solo en tu decisión. Estás siendo guiado por el mejor consejero, el Espíritu Santo. Número 3. Dios ve lo que tú no ves. Cuando estás frente a una decisión importante, solo puedes ver lo que tienes delante.
Ves las circunstancias, las posibilidades, los riesgos aparentes, pero Dios ve mucho más. Él no solo contempla el presente, Él observa el futuro, lo que se esconde detrás de cada opción, lo que el enemigo está preparando en la sombra y lo que Él mismo ha sembrado en secreto para tu bendición. Proverbios 16:25 nos recuerda: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este versículo no está diseñado para atemorizarnos, sino para despertarnos, para enseñarnos que no basta con que algo parezca correcto. Lo esencial es que venga de Dios. Imagínate estar en un laberinto. Tú solo ves las paredes cercanas, las vueltas confusas, pero Dios desde arriba lo ve todo. Sabe qué caminos llevan a la salida y cuáles terminan en círculos interminables. Esa es la ventaja de confiar en su visión, no en la tuya. La neurociencia nos dice que el cerebro humano constantemente llena los vacíos de información con suposiciones. Creamos historias en nuestra mente para darle sentido a lo que no entendemos. Pero esas historias muchas veces están contaminadas por traumas pasados, temores ocultos y deseos no resueltos. Es decir, no siempre interpretamos la realidad tal como es, sino como somos. Pero Dios no interpreta, Dios conoce. Su mirada penetra en lo más profundo. Él sabe lo que hay en el corazón de esa persona que estás considerando. Él conoce los efectos ocultos de esa mudanza, ese cambio de trabajo, esa decisión familiar. Nada lo toma por sorpresa. Piensa en Abraham. Cuando Dios le pidió salir de su tierra, no le mostró todo el plan, solo le dijo: ve al lugar que yo te mostraré. Desde la perspectiva humana, eso era una locura, pero desde el cielo era el primer paso hacia una promesa eterna. Abraham no veía el mapa completo, solo tenía una palabra, pero esa palabra venía de alguien que ve el fin desde el principio. Y tú, hoy, quizás estás aferrado a tus propios cálculos, a tus planes bien pensados, pero ¿y si Dios está viendo algo que tú no ves? ¿Y si esa aparente puerta abierta que tanto deseas cruzar está conectada con una prueba para la que aún no estás listo? ¿O si ese no de Dios que tanto duele es en realidad su manera de protegerte de algo que te haría caer? Hay momentos en que Dios no responde de inmediato, no porque no escuche, sino porque te está evitando tomar decisiones con visión limitada, porque en su misericordia prefiere hacerte esperar antes que dejarte avanzar hacia un terreno inestable. El apóstol Pablo también tuvo sus planes. Quería ir a Asia a predicar, tenía buenas intenciones, pero el Espíritu Santo se lo impidió. ¿Por qué? Porque había algo que él no veía, y en cambio Dios lo dirigió hacia Macedonia, donde se abriría una nueva puerta de ministerio. Esa decisión cambió la historia. A veces, lo que tú llamas obstáculo es la mano de Dios protegiéndote. Lo que tú llamas demora es su gracia reordenando tu camino, y lo que tú llamas fracaso es su sabiduría cortando un ciclo antes de que te lastime. No necesitas entenderlo todo para obedecer, necesitas confiar, porque aunque no veas el panorama completo, puedes estar seguro de algo: Dios sí lo ve. Y si decides con Él, aunque no entiendas ahora, agradecerás después. Así que no te desesperes si sientes que no tienes toda la información. Quizás no la necesitas. Lo que necesitas es intimidad con aquel que lo ve todo. Cuando te conectas con Dios, aunque estés rodeado de incertidumbre, caminas con paz, porque sabes que tu guía no se equivoca. Hoy, haz una pausa y repite en tu corazón: Señor, yo solo veo una parte, pero tú lo ves todo. Confío en ti, no en mis ojos. Esa oración, sencilla pero poderosa, puede ser el punto de inflexión que transforme tu historia. Porque lo que está oculto a tus ojos está completamente visible para Él. Número 4. La voz que calma la tormenta interna.
Hay decisiones que no solo afectan el rumbo de tu vida, sino que generan una tormenta dentro de ti. Una batalla entre pensamientos que se cruzan, entre emociones que no puedes ordenar. Una parte de ti quiere avanzar, otra quiere huir. Y mientras el reloj avanza, tu alma grita en silencio, buscando una respuesta que traiga paz. En esos momentos, cuando el corazón late con ansiedad y la mente parece no detenerse, Dios no siempre responde con un trueno. A veces responde con un susurro, una voz suave, imperceptible al ruido, pero poderosa para calmar cualquier tormenta interna. Recordemos lo que vivió el profeta Elías en 1 Reyes 19. Después de grandes victorias, fue invadido por el miedo, la desesperación y el cansancio emocional. Se escondió en una cueva, deseando desaparecer. Esperaba encontrar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto o en el fuego, pero el Señor no estaba ahí. La voz divina llegó en un silbo apacible, en la quietud. La ciencia ha confirmado lo que la Escritura ya sabía. Cuando una persona está bajo estrés, su capacidad de razonar disminuye. El sistema límbico toma el control y se hace difícil tomar decisiones sabias. Pero la oración, el silencio y la meditación en la palabra activan regiones del cerebro que restauran la claridad y la calma. No es solo fe, es también un diseño neuroespiritual. Cuando Jesús estuvo en la barca con sus discípulos y se desató la tormenta, ellos pensaron que iban a morir. El viento golpeaba, el agua entraba y el miedo paralizaba. Pero Jesús se levantó y dijo, «Calla, enmudece». Y al instante todo se volvió paz. Ese es el poder de su voz. No solo calma lo externo, sino lo interno. Hoy, esa misma voz está disponible para ti. Esa voz que no se impone, que no grita, pero que transforma, que no siempre te dice lo que quieres oír, pero sí lo que necesitas para recuperar la paz. La voz del Espíritu Santo no siempre te da instrucciones claras al instante, pero te regala algo más valioso: descanso. A veces no necesitas una respuesta, necesitas paz para esperar, porque cuando tu corazón se calma, puedes oír mejor, puedes discernir mejor y puedes decidir mejor. La paz de Dios no es una emoción, es una confirmación. Es como una llave silenciosa que abre puertas invisibles. Si la decisión que estás por tomar no viene acompañada de paz, espera, porque Dios no se contradice. Él no guía a través de la confusión. Tal vez hoy te sientes como una barca a punto de hundirse en medio de pensamientos agitados, pero escucha, la tormenta no es el final. Es solo el escenario donde Dios te enseñará a reconocer su voz por encima del caos. Una voz que no se apaga aunque todo dentro de ti grite. Y si te dijera que esa intranquilidad que sientes no es falta de fe, sino una señal, una alarma del cielo para que no tomes esa decisión aún. Porque lo que viene de Dios no trae angustia, trae reposo. No exige con urgencia, invita con paz. Haz una pausa ahora, cierra los ojos, respira profundo y dile al Señor, no quiero avanzar si tú no vas conmigo, no quiero decidir si tu paz no me acompaña. Esa oración es más poderosa que cualquier estrategia humana, porque cuando le das a Dios el control, Él endereza tus pasos, incluso cuando no los comprendes. Recuerda esto, la paz no siempre precede a la respuesta, pero sí la acompaña cuando es correcta. Así que no te precipites. La calma interior es una brújula celestial, y cuando Dios quiere hablar, a veces no lo hace con palabras, lo hace con paz. Número 5. Confía aunque no entiendas. Hay momentos en la vida en los que simplemente no encajan las piezas. Haces todo lo que puedes, oras, analizas, esperas, y aún así no comprendes por qué ciertas puertas no se abren, por qué otras se cierran de golpe, o por qué Dios guarda silencio cuando tú más necesitas una señal clara.
Es en esos momentos donde la fe no se mide por cuánto entiendes, sino por cuánto confías. La palabra nos recuerda en Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Ese versículo no está diciendo que dejes de pensar, sino que reconozcas los límites de tu comprensión humana. Porque hay caminos que solo se entienden mirando hacia atrás, cuando ya los has recorrido de la mano de Dios. Desde la perspectiva psicológica, el ser humano necesita certeza para sentirse seguro. Nuestra mente busca lógica, explicación, sentido. Pero el reino de Dios muchas veces nos conduce a través del terreno del misterio, no para confundirnos, sino para entrenarnos en una dependencia más profunda. La fe no es ciega, es ver con los ojos del alma lo que aún no se manifiesta en la tierra. Piénsalo así. Un niño pequeño no entiende por qué su padre le niega ciertos dulces antes de dormir. Desde su mirada limitada parece injusto, pero el padre ve más allá del deseo inmediato. Su amor no siempre dice sí, pero nunca deja de proteger. Así también es Dios contigo. Su no también es amor. Su silencio también es guía. Su demora también es propósito. Miremos a José, vendido por sus hermanos, encerrado en una cisterna, acusado injustamente, olvidado en la cárcel. Humanamente, nada tenía sentido, pero espiritualmente todo estaba alineado. Cada injusticia era un escalón hacia el cumplimiento del sueño que Dios le había dado. Y cuando por fin llegó al palacio, entendió que todo, lo bueno, lo doloroso, lo inexplicable, había sido parte del plan. La obediencia sin entendimiento es uno de los actos más poderosos de fe. Cuando decides avanzar en lo que Dios te pidió, aunque tu lógica diga, no tiene sentido, estás declarando con tu vida que su voz vale más que tu razonamiento. Y esa es la clase de confianza que el cielo honra. Jesús también vivió esa tensión en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía el dolor que venía, pero terminó su oración diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración que transforma la incertidumbre en propósito. No se trata de entenderlo todo, sino de rendirlo todo. Cuando estás frente a una decisión, es natural querer garantías, pero Dios rara vez da mapas completos. Él da pasos, y al dar cada paso, tu fe crece, tu oído se afina y tu corazón aprende a depender, no de lo que ve, sino de quién lo guía. Si esperas tenerlo todo claro para confiar, nunca avanzarás, porque hay caminos que solo se abren cuando pisas. Hay mares que solo se separan cuando caminas sobre las aguas, como Pedro. Solo pudo caminar cuando dejó la barca, cuando puso el pie en lo imposible. No entendía cómo, pero confió en quien lo llamaba. Hoy quizás no entiendes por qué estás en esa situación, por qué tienes que decidir entre dos caminos inciertos, pero escúchame. Tu seguridad no está en la claridad del camino, sino en la fidelidad de aquel que te acompaña. Aunque no lo veas, Él ya está al final del trayecto, preparando tu llegada. No esperes comprender todo para obedecer. No pongas condiciones a tu fe. Di como Job, aunque Él me mate, en Él esperaré. Esa es la confianza radical que sacude el cielo, porque cuando decides confiar aún sin entender, te alineas con una dimensión de fe que mueve montañas. Hoy toma esa decisión no con todas las respuestas, sino con toda la fe, porque aunque no entiendas el por qué, puedes confiar en el quién, y ese quién es tu Padre Celestial, que jamás te soltará de su mano. Número 6. La guía está en la oración. En un mundo donde todos opinan, donde abundan los consejos rápidos, las redes te ofrecen sabiduría en formato de segundos y las decisiones se toman muchas veces desde el impulso. Dios te invita a detenerte y orar.
Porque la oración no es una rutina, es una conversación que puede cambiar el rumbo de tu vida. Cuando te acercas a Dios en oración, no estás lanzando palabras al aire, estás activando un diálogo sagrado con el Creador del universo. Estás tocando la puerta de una mente infinita, de una sabiduría que ve tu pasado, presente y futuro en una sola mirada. Estás buscando guía no en lo limitado, sino en lo eterno. Santiago 1:5 dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». No dice, quizás le será dada. No dice, solo a los más espirituales. Dice, le será dada. Dios anhela revelarte el camino. Él no se complace en tu confusión. Él quiere dirigirte si tan solo le preguntas. Desde la neurociencia se ha descubierto que el cerebro entra en un estado de mayor claridad, empatía y razonamiento cuando se ora con regularidad. Es decir, orar no solo transforma tu espíritu, también renueva tu mente, porque Dios no solo quiere tocar tu alma, quiere ayudarte a pensar con su perspectiva. En la Biblia vemos que antes de cada decisión importante, Jesús oraba. Antes de elegir a los 12 discípulos, pasó la noche en oración. Antes de enfrentar la cruz, se apartó para orar en Getsemaní. Si el Hijo de Dios buscaba dirección a través de la oración, ¿cómo no hacerlo nosotros? Pero orar no es solo hablar, es también escuchar. Es aquietar el alma y decir, Señor, esto viene de ti. Es esperar la respuesta, no solo seguir hablando. A veces estamos tan enfocados en pedir que olvidamos escuchar, pero en el silencio Dios habla. En el reposo su voz se hace más clara. Cuando oras antes de decidir, estás diciendo con tus acciones, no confío en mi inteligencia, confío en tu sabiduría. Estás abriendo la puerta para que el Espíritu Santo intervenga, para que los cielos se muevan, para que incluso los errores del pasado sean redimidos por una instrucción divina. Hay decisiones que parecen pequeñas, pero cambian todo. Una conversación que decides tener o no tener. Un sí o un no en el momento preciso. Una palabra que eliges decir o callar. Esas decisiones pueden abrir caminos de bendición o encender batallas innecesarias. Por eso, antes de moverte, ora. Porque en la oración no solo obtienes respuestas, obtienes paz, discernimiento y cobertura. Tal vez has estado esperando señales externas, confirmaciones extraordinarias, puertas que se abran solas. Pero quizás Dios ya te habló, solo que no te detuviste a escucharlo. Él no siempre habla con relámpagos. A veces habla en la pausa. En ese momento en que apagas todo lo demás, cierras tus ojos y dices, háblame, Señor. No quiero tomar este camino si no viene de ti. La guía no está en hacer listas de pros y contras. No está en preguntar a 10 personas diferentes hasta que una diga lo que quieres oír. La guía está en la oración sincera, en el corazón rendido, en el alma que se postra y reconoce. Sin ti, Señor, no sé a dónde ir. Y no necesitas oraciones complicadas. A veces, un simple, ¿esto viene de ti, Señor?, es suficiente para que el cielo responda. Porque cuando preguntas con humildad, con sinceridad, con disposición a obedecer, aunque la respuesta no sea la que esperas, Dios se deleita en guiarte. Así que antes de decidir, detén tu agenda, apaga el ruido, silencia las voces y ora. Porque en la oración el Espíritu te revelará lo que tus sentidos no pueden ver. Y cuando la decisión venga desde esa conexión con Dios, no habrá tormenta que te haga retroceder. Caminarás con la certeza de que no fuiste tú quien eligió, fue Él quien te dirigió. Número 7. Él ya preparó el camino. No estás tratando de abrir un camino nuevo.
No estás en un bosque sin salida intentando tallar con tus propias fuerzas una ruta hacia lo desconocido. La realidad espiritual es mucho más poderosa. Dios ya ha preparado el camino. No estás a la deriva. Estás siendo guiado hacia algo que fue diseñado para ti desde antes de que nacieras. Efesios 2:10 nos recuerda una verdad que puede transformar nuestra ansiedad en reposo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya las preparó. Las decisiones que hoy te abruman no son una sorpresa para Él. Tu proceso no es una improvisación, es parte de un plan eterno que Él ha tejido con amor. Desde la perspectiva de la física cuántica, se ha descubierto que el observador afecta el comportamiento de las partículas. En términos simples, lo que se observa cambia. Pero, ¿sabes qué? Dios no solo observa tu vida, la sustenta. Él no solo reacciona a tus pasos, Él los ordena. Su soberanía no es pasiva, es activa, viva, presente, y eso significa que cada detalle de tu jornada puede tener propósito, incluso aquello que ahora no comprendes. Cuando el pueblo de Israel se encontró frente al Mar Rojo, no sabían que Dios ya había preparado el milagro. Para ellos solo había agua, pero para Dios ya había camino. No se abrió cuando llegaron, se abrió cuando obedecieron. Es decir, el camino no aparece antes del paso de fe, aparece con él. Hay puertas que no se abren porque estás esperando verlas antes de caminar. Pero Dios te dice hoy, camina, porque el camino ya está preparado. No te corresponde diseñar el futuro, sino alinearte con lo que ya fue escrito por su mano. Quizá estás considerando una decisión que parece riesgosa. Sientes que no tienes suficientes datos, que el panorama es incierto, que podrías fallar. Pero si Dios te ha dado una palabra, si has orado y su paz te acompaña, entonces puedes dar ese paso confiando en que no estás caminando hacia la nada. Estás caminando hacia lo que Él ya construyó para ti. Mira a Abraham. Cuando salió de su tierra no llevaba mapa, solo promesa. Pero cada paso que dio lo conectaba con el diseño celestial. Donde parecía haber desierto, Dios ya había puesto pozos. Donde parecía haber espera, Dios ya había sembrado herencia. Y aunque tardó años en ver la promesa cumplida, cada estación fue necesaria, porque el camino ya estaba preparado. Muchas veces nuestra ansiedad por decidir bien nace del miedo a equivocarnos. Pero si has buscado a Dios, si te has rendido a su dirección, si tu corazón está dispuesto a obedecer, entonces puedes descansar en una verdad poderosa. Dios no te deja caminar en caminos que Él no haya diseñado con amor. Eso no significa que todo será fácil. Significa que todo tendrá sentido. Aun cuando enfrentes obstáculos, esos muros también forman parte del camino preparado. Porque no todo lo que parece un bloqueo es un error. A veces es una señal para detenerte y reajustar. Otras es una prueba de fe para que avances confiando más en su promesa que en tus circunstancias. Piensa en esto. Un ingeniero no construye una autopista sin antes diseñarla. Cada curva, cada puente, cada señal está planificada. ¿Cuánto más Dios, que no solo diseña caminos, sino destinos? Él ya colocó los recursos, ya posicionó a las personas correctas, ya cerró las puertas equivocadas. Solo está esperando que camines por fe. Y si hoy te detuviste porque creíste que te faltaba algo, déjame decirte esto: Dios nunca te llama a moverte con lo que no tienes, sino con lo que ya puso dentro de ti. Lo que hoy parece insuficiente será más que suficiente cuando lo pongas en sus manos.
Así que no temas, no estás improvisando tu vida, estás entrando en lo que el cielo ya preparó. No lo verás todo desde el principio, pero lo irás descubriendo paso a paso. Porque caminar con Dios es así. Cada obediencia revela una nueva parte del camino. Confía, descansa y avanza, porque Él ya preparó el lugar donde tus pasos se volverán propósito y donde tus decisiones, tomadas con fe, se convertirán en testimonio vivo de su fidelidad. Número 8. La sabiduría no está en ti solo. Hay un peso que muchos llevan sin darse cuenta, el peso de pensar que deben tener todas las respuestas, que deben saber exactamente qué hacer, qué elegir, qué rechazar. Como si la vida fuera un examen constante donde no se permite fallar. Esa carga silenciosa se convierte en ansiedad, en insomnio, en frustración. Pero hay una verdad que libera: no tienes que saberlo todo. No estás llamado a decidir solo. Santiago 1:5 vuelve a hablar directo a ese corazón sobrecargado. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Ves lo sencillo? No dice que estudies más, que analices más, que consultes a todos. Dice simplemente, pídela, porque la sabiduría que necesitas no es solo información, es discernimiento divino, es ver las cosas como Dios las ve. Y aquí hay algo poderoso. La sabiduría no es lo mismo que la lógica. La lógica puede llevarte a una decisión que parece correcta pero que no tiene el respaldo del cielo. La sabiduría, en cambio, a veces te guía por caminos que no parecen lógicos, pero que están llenos de gracia, propósito y dirección espiritual. En Proverbios 4:7 se nos dice que la sabiduría es lo principal, no el conocimiento, no la estrategia, no la experiencia, la sabiduría, porque solo con ella podrás interpretar correctamente las señales de Dios en medio del ruido de este mundo. Desde la ciencia cognitiva se sabe que cuando una persona actúa sola bajo presión, su cerebro tiende a tomar decisiones más reactivas. Pero cuando se involucran otros puntos de vista, y especialmente cuando se introduce una dimensión espiritual, como lo hace la oración o el consejo piadoso, el nivel de claridad y equilibrio aumenta significativamente. No es una opinión, es evidencia. Por eso, Dios no solo te dio su palabra, te dio también su espíritu y te rodeó de una comunidad. Porque hay sabiduría que llega cuando abres el corazón y compartes tus dudas con personas espirituales, maduras, con discernimiento. Dios puede hablarte a través de su espíritu en la oración, pero también a través de voces alineadas con Él. No estás solo por diseño, no fuiste creado para decidirlo todo sin ayuda. Moisés, por ejemplo, era un líder increíble, pero aún así necesitó el consejo de Jetro para organizar al pueblo. Salomón, el hombre más sabio del mundo, escribió proverbios inspirados por el Espíritu para que otros no caminaran solos. Pablo tenía compañeros de misión y constantemente pedía oración por dirección. Nadie camina bien sin guía. Nadie. Y tú tampoco tienes que hacerlo. A veces creemos que pedir ayuda es signo de debilidad, pero en el reino de Dios es una señal de humildad. El orgullo dice, yo puedo solo, pero la humildad dice, Señor, necesito tu sabiduría. Y si vas a hablarme por medio de alguien, estoy dispuesto a escuchar. Esto también incluye rendirte a la guía del Espíritu Santo. Él no es una fuerza vaga, es una persona divina que habita en ti si crees en Jesús. Y su papel es justamente ese, guiarte a toda verdad. Él trae convicción cuando vas por mal camino. Él te da paz cuando estás en la ruta correcta. Él te incomoda cuando algo no es de Dios, pero necesitas aprender a escucharlo. Y eso empieza con una oración sincera. Señor, no confío en mí mismo, confío en ti. Dame sabiduría para decidir, aunque eso signifique que tenga que esperar, que tenga que renunciar o que tenga que hacer lo opuesto a lo que yo pensaba.
Cuando sueltas el peso de tener que saberlo todo, te liberas para caminar con ligereza, porque entiendes que la sabiduría no se produce, se recibe. Es un don, y cuando decides vivir en dependencia de esa sabiduría celestial, Dios se encarga de ponerte en el lugar correcto, con las personas correctas, en el momento perfecto. Así que si hoy te sientes confundido, paralizado, abrumado por la decisión que tienes por delante, no luches solo en tu mente. Detente y ora, abre tu corazón y reconoce que no tienes que saberlo todo, solo tienes que saber en quién confiar. Y ese alguien es Dios, tu Padre, quien da sabiduría abundantemente y sin reproche a todo aquel que se la pide con fe. Número 9. Paz, la señal que debes buscar. En un mundo donde reina la confusión, donde las decisiones se toman muchas veces desde la presión, el ruido o el miedo, Dios nos ha dejado una señal silenciosa pero poderosa para guiarnos: la paz. No una paz superficial, no una que depende de las circunstancias o del entorno, sino esa paz profunda, interna, que no se puede explicar con palabras. Solo se puede sentir cuando Dios está presente. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Observa esa palabra, gobierne. No dice visite ni acompañe, sino gobierne. Es decir, la paz de Cristo debe ser la autoridad, la que toma decisiones, la que dirige los pasos. Cuando estás por tomar una decisión, tu corazón tiene que someterse a esa paz. Si no está presente, detente, porque Dios nunca guía a través de la ansiedad. Esa paz es más que una emoción, es una brújula, es una forma divina de decirte: aquí estoy, este es el camino. Cuando oras, cuando buscas a Dios con sinceridad, y al pensar en una opción, tu alma se inunda de tranquilidad, es muy probable que estés alineado con su voluntad. Pero si al considerar esa decisión sientes inquietud, agitación, peso o desasosiego, es momento de frenar, porque Dios no se contradice y su guía no es confusa. Desde la ciencia médica se sabe que el cuerpo humano responde de forma clara a los estados de paz o estrés. El sistema nervioso simpático se activa ante el peligro y el cuerpo entra en modo alerta. Corazón acelerado, mente dispersa, tensión muscular. Pero cuando experimentas paz genuina, se activa el sistema parasimpático. Tu cuerpo se regula, tu mente se aclara y tu alma encuentra descanso. Dios te diseñó así, para que la paz sea también un lenguaje espiritual y físico de dirección. No necesitas ser un experto en teología para discernir si una decisión es correcta. Necesitas estar dispuesto a escuchar a Dios y a reconocer lo que su paz está diciéndote. Muchas veces la mejor respuesta no viene de afuera, viene del silencio interior donde su espíritu te habla. Piensa en Jesús. Antes de escoger a sus 12 discípulos, pasó la noche orando. Y cuando tomó la decisión, lo hizo con convicción. No hubo dudas, no hubo ansiedad. Sabía lo que el Padre le había revelado, porque cuando la paz está, puedes avanzar sin temor, incluso si el camino no es fácil. Una falsa paz, basada en el deseo personal o en la emoción del momento, se desvanece rápido. Pero la paz que proviene de Dios permanece incluso en medio de tormentas. Puede que la situación externa no cambie de inmediato, pero si tu corazón está lleno de su paz, sabrás que no estás caminando solo. Estás siendo guiado por el Rey de Reyes. Tal vez estás en un punto donde ya hiciste todo lo que podías. Oraste, pediste consejo, analizaste, y aún así no sabes qué camino tomar. Esta es la pregunta que debes hacerte. ¿Dónde siento más paz? No la paz emocional, sino esa profunda certeza interior de que estás caminando en comunión con Dios. Esa es la señal. Y si no sientes paz en ninguna opción, entonces espera. Porque esperar no es perder tiempo, es proteger tu destino. Dios no llega tarde.
Él llega exacto, y su paz será el sello de su dirección. Mira a Pablo en el libro de Hechos. Había puertas abiertas para predicar, pero el Espíritu Santo no le permitió ir. ¿Por qué? Porque aunque la oportunidad era buena, no era el momento. Y eso solo se discierne con un corazón sensible a la voz de Dios y a su paz. No decidas solo porque estás cansado de esperar. No tomes decisiones solo por presión externa. La voluntad de Dios no necesita que te apresures, solo que te alinees. Y esa alineación viene con su paz. Así que hoy, detente y haz un chequeo del alma. ¿Tengo paz? Esa simple pregunta puede salvarte de muchos errores, lágrimas y desvíos. Y si la respuesta es no, no te condenes, solo espera. Porque el Dios que te ama no quiere que elijas desde la confusión, quiere que camines desde el descanso. La paz no es un premio al final del camino, es la guía desde el principio. Y cuando la sigues, cada paso, aunque incierto a los ojos humanos, será firme bajo tus pies, porque está sostenido por la mano de Dios. Número 10. El error de decidir desde el miedo. El miedo es un consejero astuto, susurra desde la sombra, exagera peligros, distorsiona la verdad y lo más peligroso, te hace creer que estás siendo prudente cuando en realidad estás paralizado. Tomar decisiones desde el miedo no es actuar con sabiduría, es reaccionar desde la herida. En la Escritura, una de las frases más repetidas por Dios a su pueblo es, no temas, y no es una sugerencia, es una orden, porque el miedo no solo te roba la paz, te roba también el discernimiento. Te convence de que debes moverte rápido, de que si no lo haces ya, perderás tu oportunidad. Pero, ¿quién te está hablando en ese momento? ¿Es la voz del buen pastor o el eco de tus inseguridades? 2 Timoteo 1:7 lo deja claro, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, el miedo que te empuja a decidir bajo presión no viene de Dios. Es una trampa para apresurarte, para alejarte de la dirección correcta, para evitar que consultes al cielo. La psicología ha demostrado que las decisiones impulsadas por el miedo tienden a enfocarse en evitar la pérdida más que en buscar el propósito. Es decir, eliges lo que te hace sentir menos inseguro, no lo que realmente está alineado con tu llamado. Y vivir así es vivir a medias, porque Dios no te creó para evitar errores, te creó para caminar en propósito. Piensa en el pueblo de Israel frente a la tierra prometida. La promesa estaba a su alcance, pero cuando vieron los gigantes, permitieron que el miedo dominara su corazón. El resultado: 4 décadas de desierto, no porque Dios los rechazara, sino porque ellos decidieron desde el miedo. Vieron la dificultad y olvidaron la promesa. El miedo muchas veces se disfraza de lógica. ¿Y si te sale mal? ¿Y si pierdes todo? ¿Y si te lastiman otra vez? ¿Y si no estás listo? Pero todas esas preguntas vienen desde un lugar de duda, no de fe. Y las decisiones que se hacen con base en la duda casi nunca te llevan al lugar correcto. Ahora bien, tener miedo no es pecado, sentir temor es humano, pero ser gobernado por el miedo sí puede llevarte al error, porque el miedo te hace retroceder justo cuando Dios te llama a avanzar. Te hace dudar justo cuando deberías creer, te hace huir justo cuando deberías enfrentar. La fe no ignora los riesgos, pero los entrega en manos de Dios. La fe no niega la realidad, pero decide creer en una verdad más alta, que si Dios está contigo, no importa cuán grande sea el gigante delante. Porque el verdadero enemigo no es el problema externo, es el miedo que te impide avanzar. Jesús sabía lo que era enfrentar escenarios difíciles, sabía que la cruz se acercaba,
que la traición era inminente, que el dolor era real. Pero nunca tomó decisiones por miedo. Cada paso lo dio en obediencia, incluso cuando el precio era alto. Y por eso su victoria fue completa. Hoy quizás estás considerando decir sí a algo que no quieres realmente, solo para evitar conflicto. O estás a punto de decir no a una oportunidad divina, solo porque temes no estar preparado. Pero escucha esto, el miedo nunca será un buen consejero. Tu Padre Celestial no quiere que decidas para sobrevivir. Quiere que decidas para cumplir tu llamado. Y para eso necesitas fe. Aunque tiemble tu voz, aunque duden tus rodillas, aunque tu mente no tenga todo claro, porque donde hay fe, hay valentía, y donde hay valentía, hay avance. Así que antes de decidir, pregúntate con honestidad, ¿estoy eligiendo desde la fe o desde el miedo? Esa sola pregunta puede ser la linterna que revele las verdaderas motivaciones de tu corazón. Y si descubres que el miedo ha estado tomando el volante, no te culpes. Simplemente detente, respira, ora y entrégale esa emoción a Dios, porque su amor echa fuera el temor. Su voz restaura tu confianza y su presencia te capacita para avanzar, aunque no tengas todas las respuestas. No tomes decisiones para evitar el dolor. Tómalas para alcanzar la promesa. No decidas por lo que te da miedo perder. Decide por lo que Dios te llamó a ganar. Porque cuando actúas desde la fe, incluso si te equivocas, Él redirige tus pasos. Pero cuando decides desde el miedo, puedes alejarte de caminos que estaban cargados de bendición. Hoy, el cielo te llama a confiar, a dar ese paso, no porque tengas todo bajo control, sino porque sabes quién tiene el control de todo, y ese es tu Dios, el que nunca falla, el que te sostiene incluso cuando tiembla tu corazón. Número 11. Consejo divino en medio del ruido. Vivimos rodeados de voces. La familia opina, los amigos aconsejan, las redes sociales susurran constantemente qué deberías hacer. Hasta tus propias emociones a veces gritan tan fuerte que te cuesta distinguir lo que verdaderamente viene de Dios. En medio de todo ese ruido, hay una voz que no cambia, que no confunde, que no se equivoca, la voz del Espíritu Santo. Juan 10:27 lo afirma con claridad. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Si perteneces a Jesús, tienes la capacidad de reconocer su voz, pero necesitas silenciar otras voces para poder oírla, porque Dios no compite por tu atención. Él no grita, Él no interrumpe, Él habla en el susurro y espera que tú te acerques. Piénsalo como una emisora de radio. Las ondas están en el aire, pero si no estás sintonizado en la frecuencia correcta, solo escucharás interferencia. Así es la voz de Dios. Siempre está emitiendo, pero muchas veces no la captamos porque estamos conectados a demasiados canales a la vez. En la neuropsicología existe un fenómeno llamado sobrecarga cognitiva. Ocurre cuando la mente recibe demasiada información al mismo tiempo y pierde la capacidad de tomar decisiones claras. ¿Te suena familiar? En tu día a día, cada notificación, cada opinión, cada noticia genera microdecisiones que agotan tu discernimiento. Pero Dios quiere llevarte a un lugar de silencio interior, donde su consejo pueda dirigirte con precisión. Miremos a Elías. Después de huir al desierto, buscó a Dios desesperadamente, y Dios le mostró una enseñanza poderosa. No estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Estaba en un silbo apacible, en un susurro. ¿Y qué ocurre con los susurros? Para oírlos debes acercarte. Dios no se revela al que más ruido hace, sino al que más dispuesto está a escuchar. Y escuchar no es solo oír,
es estar dispuesto a obedecer, porque Dios no da consejos para alimentar la curiosidad, los da para transformar tu camino. Tal vez hoy te sientes como una brújula girando sin dirección. Has recibido opiniones contradictorias, has sentido emociones intensas, has leído versículos, visto predicaciones y aún así no sabes qué hacer. Es hora de apagar todo y buscar su voz. No por ansiedad, sino por intimidad. Apártate unos minutos, apaga el celular, apaga el ruido externo e interno y ora así: Espíritu Santo, habla, tu siervo escucha. No quiero decidir desde mi lógica, ni desde el miedo, ni desde la presión. Quiero tu consejo. Esa simple oración puede abrir un canal de claridad sobrenatural, porque cuando Dios habla, no deja dudas. Su voz trae paz, aunque la instrucción sea desafiante. Trae convicción, aunque el camino parezca incierto, y trae propósito, aunque tú no entiendas cada paso. Es como una linterna en medio de la oscuridad. No ilumina el camino completo, pero sí el siguiente paso. Y eso es suficiente. Un ejemplo bíblico profundo está en el libro de los Hechos. Pablo y sus compañeros intentaron ir a diferentes regiones para predicar, pero el Espíritu Santo les impidió. Luego, en una visión, Pablo vio a un hombre de Macedonia pidiendo ayuda. Esa fue la confirmación. No era su lógica, era su voz. Y gracias a esa obediencia nació la iglesia en Filipos. Escucha esto con atención. No todo buen consejo es consejo divino. Hay ideas que suenan sabias, pero no están alineadas con el plan de Dios para ti. Por eso, tu filtro no debe ser si parece lógico o si muchos lo dicen. Tu filtro debe ser: ¿esto viene de Dios? ¿Confirma su paz en mi corazón? ¿Está alineado con su palabra? Y cuando escuches su voz, no dudes, obedece. Porque cada vez que obedeces, tu oído espiritual se afina más. Y cada vez que ignoras su consejo, el ruido se vuelve más fuerte. Hoy, decide crear espacios de silencio sagrado. Momentos donde puedas cerrar los ojos y decir: Señor, entre todas las voces, elijo la tuya. Y esa decisión será el principio de una vida dirigida no por la confusión, sino por el consejo perfecto del Dios que nunca se equivoca. Número 12. Tu fe definirá tu camino. En este punto de tu vida, tal vez estés buscando la decisión perfecta, la opción que te garantice seguridad, éxito, estabilidad. Pero la verdad es que no existe una decisión humana que pueda darte lo que solo la fe produce. Confianza absoluta en que Dios va contigo, aun si el camino es incierto. No es la decisión lo que define tu historia, es la fe con la que la tomas. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que sin buenas decisiones, sin lógica o sin estrategia. Dice sin fe, porque en el reino no se trata de cuánto entiendes, sino de cuánto crees. Y cuando decides creyendo, aún temblando, aún con preguntas sin responder, estás colocando tu vida en las manos más seguras, las de tu Padre Celestial. La fe no es cerrar los ojos y esperar que todo salga bien. Es abrir los ojos del Espíritu y ver más allá de lo visible. Es declarar: no sé cómo, pero sé quién. Y ese quién es Dios. Fiel, eterno, sabio, bueno. La fe te conecta con su carácter más que con tus circunstancias. Piensa en Abraham cuando fue llamado a ofrecer a Isaac. Fue una decisión brutal, contraria a todo lo que había esperado durante años. Pero obedeció. ¿Por qué? Porque su fe no estaba en la lógica, sino en la fidelidad de Dios. Y esa fe desató una provisión sobrenatural. El monte que iba a ser un altar de pérdida se convirtió en altar de provisión, porque la fe redefine el resultado. La ciencia del comportamiento ha demostrado que las decisiones tomadas con confianza interior, esa certeza de propósito, son más estables y tienen mayor resiliencia.
Las personas que toman decisiones alineadas con sus creencias profundas son menos vulnerables al arrepentimiento o la culpa. ¿Qué significa eso para ti, creyente? Que la fe no solo agrada a Dios, también te fortalece a ti. Te permite avanzar con una paz que el mundo no comprende. Pero atención, no confundas fe con emoción. La fe no siempre se siente como un fuego en el pecho. A veces se siente como un pequeño paso en la oscuridad, como una mano temblorosa que dice: Señor, voy, pero necesito que vayas conmigo. Y Dios honra ese paso, siempre lo hace. Hay una historia que lo ilustra perfectamente. Pedro caminando sobre las aguas. No fue la decisión lógica. La lógica decía: quédate en la barca. Pero la fe decía: ve hacia Jesús. Pedro dio el paso y mientras su fe estuvo firme, caminó sobre lo imposible. Solo cuando dudó, comenzó a hundirse. Pero incluso entonces Jesús extendió su mano. Porque la fe verdadera no depende de tu perfección, sino de tu disposición. Hoy tú estás como Pedro, frente a las aguas del futuro. Puedes quedarte en la barca esperando garantías, o puedes mirar al Maestro y decir: si eres tú, llámame. Y si Él te llama, da el paso. No porque tengas todas las respuestas, sino porque confías en quien te está llamando. La fe no elimina los desafíos, pero te permite enfrentarlos con valor. La fe no te ahorra las batallas, pero te garantiza la victoria. La fe no siempre cambia la situación, pero siempre cambia tu corazón. Tu decisión puede parecer pequeña, casi insignificante, pero si está impregnada de fe, puede mover montañas. Jesús lo dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, solo un poco de fe, pero auténtica, basta para abrir puertas cerradas, para sanar relaciones rotas, para comenzar de nuevo. Y si aún sientes temor, recuerda esto: la fe no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar de él. La fe no espera tener todo claro, se lanza confiando en que Dios aclarará el camino mientras caminas. Así que hoy, en esta decisión que tienes por delante, sea cual sea, no te preguntes solo ¿qué es lo correcto? Pregúntate: ¿estoy confiando en Dios con esto? Porque si tu fe está en Él, entonces, aunque tropieces, no caerás. Porque Él te sostiene con su mano. No es la perfección de tu elección lo que marcará tu vida, es la confianza con la que la haces. Y si esa confianza está puesta en Dios, entonces estás en el camino correcto aunque aún no veas el destino final. Tu fe está construyendo ese camino paso a paso, con cada sí que le das al cielo. Llegaste al final, y eso no es poco, es extraordinario. Muy pocos se quedan hasta aquí. Muy pocos tienen el compromiso, la humildad y el hambre espiritual de escuchar cada palabra, de dejar que Dios hable profundo, de rendirse sin reservas. Si tú estás escuchando estas últimas líneas, eres parte de un grupo especial. Los que no se conforman con poco, los que no quieren solo emoción momentánea. Tú buscas dirección eterna. Y eso me conmueve. Porque sé que este video no llegó a tu vida por casualidad. Dios lo usó para hablarte, para detenerte antes de una decisión equivocada, para mostrarte que su voluntad no es una opción, es el camino perfecto. Ahora quiero pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, si algo en este mensaje tocó tu alma, si sentiste que Dios te habló, comenta esta frase poderosa: yo no decido solo. Confío en Dios porque su voluntad es mi paz. Déjala en los comentarios para que yo sepa que estás entre los elegidos que caminan con fe, no con vista, para que tu testimonio anime a otros a seguir escuchando, a no soltar el mensaje antes del final. Y si aún no te has suscrito, déjame decirlo con amor, pero con firmeza. No puedes darte el lujo de seguir caminando sin conectar con una fuente constante de palabra. Suscribirte a este canal no es apoyar un proyecto humano,
Es tomar una decisión espiritual. Es decir, necesito alimento constante. Quiero seguir oyendo a Dios. Quiero crecer. No seas como aquellos que comen un solo día y esperan estar fuertes toda la semana. La fe se nutre, se cuida, se cultiva. Y si este contenido ha sido una bendición para ti, ¿por qué no comprometerte a seguir recibiendo lo que Dios sigue derramando aquí? Y si ya estás suscrito, te felicito. De verdad, estás construyendo algo firme. Estás encendiendo una llama que el enemigo no podrá apagar fácilmente. Pero te animo a ir más allá. Comparte este video. Hazlo llegar a alguien que esté al borde de una decisión peligrosa. Tú no sabes lo que una sola palabra puede hacer en el corazón de alguien que está clamando en silencio por dirección. Recuerda esto. Hay personas que no tienen iglesia, que no tienen un pastor cerca, que no tienen familia en la fe. Y para muchos de ellos, este canal es su altar, su consuelo, su escuela espiritual. Al compartirlo, te conviertes en un misionero digital, un sembrador de esperanza, un portador de luz. ¿Y sabes qué más te pido? Quédate unos minutos más. La música que suena al final no está de adorno. Es una atmósfera espiritual, un espacio para respirar, para cerrar los ojos y decir: gracias, Señor. Gracias por hablarme. Gracias por esperarme. Gracias por amarme tanto como para no dejarme decidir solo. Dedica este momento a alabar, a rendirte, a pedir sabiduría. No apagues este video antes de tiempo. No cortes la conexión. Quédate en quietud. Porque a veces, justo cuando crees que todo ha terminado, Dios susurra algo que cambia tu vida. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantén tu fe viva, tu oído atento y tu corazón completamente rendido a la perfecta voluntad del Señor. Él nunca falla. Amén.